Vamos a presentarles, bueno, no lo voy a hacer yo, va a hacer uno de sus autores. Vamos a hablarles de una publicación recientemente presentada, además en Palencia, ayer mismo en el Casino de la capital. Hablamos de 7 cuentos que acarician. 7 cuentos que acarician es el título, 7 historias, 7 relatos que parten de Francisco Javier Gómez, que nos acompaña aquí esta tarde. Muy buenas, lo primero de todo. Buenas tardes, encantado. Pero que al final ha sido una suma de esfuerzos. La acompaña Maribel Iglesias, de la librería Iglesias. Muy buenas, Maribel. Hola. Porque en parte también la librería ha tenido un papel fundamental a la hora de que esta idea, este proyecto se haya hecho realidad, ¿no? Bueno, nosotros le animamos a él, le conocemos a él y conocemos a Félix, que es un compañero suyo, porque ya habían hecho un relato muy bonito, que es así como en tipo cómic en la prehistoria, el del Cosmita. Y entonces ya habían estado con nosotros en la feria del libro, y cuando nos dijeron que había escrito unos cuentos dedicados a su hija, que eran como de valores y tal, le dijimos que oye, que adelante, si lo que hay que hacer ahora es intentar publicar y sacar cosas. Y encima tiene ilustraciones de niños. Bueno, ya os lo cuenta él, pero vamos, nosotros estamos encantados. Claro, por eso decía que han sido muchas manos las implicadas en dar forma a estos 7 cuentos que acarician. Los cuentos son los que son y parte de Francisco, pero las ilustraciones también son variadas. Mira, las ilustraciones son de 5 autores. Uno de ellos, como tú bien dices, cuando empezó tenía 6 años, Jonás Santos, que ayer vino su padre también, y que además tiene una característica añadida, porque sufrió una pérdida de su madre y entonces es un niño especial que no tiene hermanas, y bueno, pues para mí ha sido una satisfacción tremenda verle disfrutar haciendo esto. Dice, ¿quieres que haga más? Y es que digo, no, espera a ver, espera a ver. Bueno, son 5 ilustradores de Palencia casi todos, menos Luis Miguel Pérez, y porque Juan Carlos Santos también vive en Valladolid, pero también es de Palencia, y los demás pues son de Palencia, o sea que una maravilla, ¿no? Y luego ha tenido también un proceso muy largo porque hemos hecho un crowdfunding que también ha tenido muy buena aceptación, y bueno, pues la maquetación que la ha hecho Alicia, también una compañera, que es una maravilla. Incluso hemos probado con una imprenta de Arteiso, que no habíamos probado, que hace mucho aquí en Palencia, y hemos quedado encantados. O sea que ha sido todo un proceso, por supuesto, la librería Iglesias con Ángel y Maribel. Claro, hablamos de una campaña de crowdfunding o de mecenazgo, si lo prefieren, en la que en torno a 50 personas han conseguido cubrir los gastos de publicación, ¿no? Ahora ya se ha hecho realidad. Sí, unas 50, 60 personas con distintas aportaciones y distintos premios. Entre ellos está pues unas láminas que ha hecho Félix, pero también las camisetas, que son estas primeras que podéis ver en estos dibujos del primer cuento de las vocales, que son una maravilla, las que ha hecho el niño, que como veis tiene distintos animales, y entonces cada uno de los niños, yo me he pedido una para mí también, o sea que el búho, el gato, el caballo, el burro, la cigüeña, la oveja, etcétera. Entonces es una gozada, ¿no? Son historias que hablan de animales domésticos, de, vamos a decirlo así, son temas clásicos, ¿no? Pero también habla de cuestiones, no sé si más encaminadas, por ejemplo, a la igualdad. Al final no deja de ser historias con un toque pedagógico, ¿no? Mira, ¿puedo decir una cosa? Yo me les he leído muy rápido, claro, porque ayer no estuve en la presentación, pero por ejemplo, hay historias para más mayorcitos, pero el de la mosca y el gato y la del lobo bueno y el lobo malo son para niños a partir de 3 añitos, Sí, una sí, cosa sí, así, sí. lo van a entender perfectamente, y al final es lo que tú dices, porque en el lobo bueno y en el lobo malo lo que se premia al final es la audacia y la habilidad que tienen como para librarse del lobo malo. Y luego en el de la mosca y el gato, son animales, el gato se quiere comer a la mosca, pues al final se necesitan, y en vez de atacarse y tal, si se respetan y tal, pues al final cada uno consigue mejor sus objetivos. O sea, que es lo que tú dices, que tienen valores. Luego hay otros un poquito más complicados, yo creo que a partir de 8 años... Más edad, sí, de 8 o 9 años, porque pues van un poco en la línea de que piensen un poco más. Decíamos que hasta los 12, por ejemplo, La Caricia, que claro, es un cuento de esta pandemia, o sea, sí, literalmente de cuando no podíamos tocarnos, ni hablarnos, ni casi mirarnos. Entonces, pues bueno, mi hija me predecía que por qué pasaba eso, y entonces surgió este cuento, claro, de La Caricia, con un conejito que es digamos, el protagonista, pero en el fondo es las personas que hemos vivido esto y que hemos estado en esa situación de no tocarte, ¿no? Sí, y aparece pues un gamusino, que es un personaje también mitológico de aquí. Muy es decir, y luego Alicia, pues Alicia, una transformación de Alicia,
en el País de las Maravillas a una Alicia más pequeña, con otro tipo de cuestiones que plantea y que son de la amistad, de lo que va a ser el futuro, de lo que van a ser las figuras del rey, la reina, ella como princesa, que ahora todos quieren tener, pues eso, Frozen y tal. Entonces aparece un poco ahí. Y los otros cuentos son didácticos, o sea, es, Sí. por ejemplo, cómo se aprenden los colores, cómo se aprenden los números del 0 al 5 y las vocales. O sea, que tiene un poco para todo, yo creo. Tiene de todo. Claro, siendo uno docente es inevitable, ¿no? Que se vea todo en esa clave, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, a mí me encantaría que lo utilizaran y es para lo que se ha hecho, para la escuela y para las cosas que hagan por ahí de teatro, Es para que lo es que un quieran. cuento que vale muy bien para que lo recomienden en las clases, ¿eh? Además, bueno, exactamente, en cada curso podrían dedicarse a un cuento, porque yo creo que tiene para distintas edades, pero sobre todo lo que decías tú, porque pueden sacar como mucho aprendizaje, trabajar sobre los valores, sobre la igualdad, bueno, y sobre todo ese de la caricia que dice él, que bueno, ya estamos saliendo y los niños ya se pueden abrazar y demás, pero es que lo explica muy bien, porque el conejo se queda sin nadie y Claro. al final pues te tiene que inventar a alguien Exacto. que le proteja y que le cuide. Exacto, esa es la idea. Al final es una forma de hacerles entender, sobre todo en ese caso, ¿no? Situaciones que incluso los adultos con todo el tiempo del mundo no lo conseguimos. Es que yo creo que no solo es para niños, en el fondo si leímos este cuento con los ojos del niño, de que fuimos antes, vamos a entender muchas cosas, porque yo, que me he centrado ahora muchísimo en los cuentos, por este tema de mi hija que me pedía cuentos que se los contaba por la noche, cuando le gustaban mucho me los hacía repetir y no los pensaba escribir, pero de casualidad se lo dejé a una compañera maestra y me dijo, anda, escríbelo, pero no dejes así y tal. Porque no estaba yo en esa tesitura de escribirlos, pero me di cuenta y digo, sí, tienes razón, es un lenguaje muy válido, son los que más leen los niños y las niñas, sobre todo las niñas. Sí. ¿Por qué vamos a tener que privarlos de esto si es una literatura tan buena como cualquiera? Claro, que a uno le espoleen para escribirlo, bueno, pues está claro que paso está los amigos, la familia, pero bueno, que lo haga gente con, vamos a decirlo así, con criterio, con experiencia y conocimiento del mundillo del cuento es como algo definitivo, ¿no? Sí, ha pasado cribas. Ha pasado cribas de dárselo a leer y de decir, pues este lenguaje y estas imágenes, porque también van acompañadas de las imágenes, o sea, las imágenes son fundamentales. Yo tengo que dar las gracias porque para mí son tan diferentes. Ahí tenés unas postales, por ejemplo, que has visto. Estamos viendo ahora la del lobo, por ejemplo. Sí, esa es de Héctor H. Samper. Y bueno, es que... Es un lobo distinto. Es un lobo distinto, sí. Ese es el malo. Ese es el malo. Y entonces, bueno, los niños tienen ese miedo, es lo que trata de verificar, pero como decía Maribel, también tienen esa atracción hacia las cosas que hacen, ¿no? Y hay que hablarlo. Y dice, no existe ningún lobo bueno. Claro que los hay, igual que personas, ¿no? Bueno, los cuentos de lobos gustan muchísimos, ¿eh? Sí. A los niños pequeños, yo tengo una sección de cuentos de lobo. ¿Directamente? Sí, sí, sí. En cuanto aparece, allí... Sí, hay una colección que es el lobo feroz, y bueno, le pasa de todo. Y luego hay el lobo en calzoncillos, Sí, sí, sí. que ese es súper divertido. Y a los niños, el personaje del lobo yo creo que ahora no les da tanto miedo. Bueno, No, en esta no. historia la verdad es que este lobo actúa como un lobo malo y luego está el lobo bueno, que es el listo y el que al final vence. Bueno, están esas dos visiones Claro. del lobo. Hay que reconocer que es un personaje que a lo mejor en otros tiempos Sí. más sencillos, iba a decir inocentes, Antes. el lobo podía representar muy bien el enemigo. Ahora, además con la figura de Félix Rodríguez de la Eso Fuente es, mediante, claro. hemos aprendido a ver de otra forma, o estamos en proceso de aprender a ver de otra forma al lobo, también en los cuentos, ¿no? De hecho, casi se juega más a darle la vuelta, ¿no? Claro. a la historia. Ojo, que eso pasa con el lobo, pero también yo creo que pasa un poco también con todos los cuentos populares. Ponía el ejemplo de Alicia. Claro, a Alicia también se le da la vuelta a esa, para que no sea la de Lewis Carroll, sino que, digamos, vayamos a un mundo más humano, que te encuentres día a día, que también le pasa a la niña, que tiene que ambientarse un animal que la acompañe, Claro. una especie de turpin que ella llama, y cómo pues, se encuentra en ese proceso de pasar al otro lado del espejo y es donde ella quiere estar, pero entre medias es lo que sucede en el cuento. Entonces sí que es muy reflexivo, pero digo, jolín, es que también los niños tienen mucha inteligencia. Sí, sí. Y Les cuando se lo subestimamos. cuentas... Cuando antes comentaba, bueno, para la edad, estamos nosotros valorando una edad en general, ¿no? De la edad a la que puede ser adecuado, haciendo un poco, pasando el rodillo, ¿no? Y haciendo como que todos los niños son iguales, pero es verdad que a lo mejor leer un libro que es para un niño un poco más mayor le puede abrir esa perspectiva, ¿no? Sí, simplemente es porque los que te decía yo que eran más pequeños es porque los personajes ya, los lobos, el de la mosca y tal,
como que son más sencillos de entender. Y es que el de las vocales, sobre todo es porque, aparte de que es más largo, es muy didáctico, para un niño a lo mejor de 3 años le cuesta, porque es muy largo. Pero, hombre, además cada niño tiene su imaginación y te saca una idea de un cuento y te lo interpreta de una manera. Sí, por ejemplo, en la escuela estaba pensando, el de las calles, que es la postal que tienes verde, de los números, pues ese, en principio, están sin marcar las calles, o sea, los números, porque es un recorrer distintos trayectos día a día para hacer los números. Claro. Y curiosamente pongo el 1, 2, 3, 4, porque el 0 considerábamos que es el número más difícil que no existe, que tuvo mucho tiempo hasta que se descubrió. Entonces no lo marcaba al principio en el propio libro. Empezamos por el 1, aunque empieza con el 0 anteriormente, por esa idea. Entonces se puede hacer en clase muy bien, haciendo esa trayectoria, con un circuito. Voy a hacer una pregunta muy obvia, pero antes de irnos a publicidad, la gente estará pensando, ¿y dónde podemos encontrar este libro? Pues en Librería En Iglesias. Librería Iglesias, evidentemente, que es coordinador, el patrocinador. Bueno, pues esperemos que sean muchos los palentinos que se acerquen, tanto padres como profesores, para llevarse este libro a casa y comprobar cómo esos cuentos... de la calle, que también... Pero que comprueben cómo estos cuentos pueden ayudar a cambiar la perspectiva. Una última cosa, si me permites. Está publicado por Al Margen, que es una editorial palentina, sin ánimo de lucro. Importante. Y para autores palentinos. Te quiero decir que eso es otro motivo también de elogiar, ¿no?